Asiste a Centros Médicos, nuestra vocación al servicio de la comunidad. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente les da la bienvenida al programa de prevención de riesgos laborales del área de farmacia. En esta oportunidad abordaremos los riesgos a los que se encuentran expuestos el personal de farmacia. Riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, riesgos mecánicos, riesgos por desplazamiento, su afectación en la salud de los trabajadores, acción en caso de presentarse un accidente, así como la forma de prevenirlos. Para nosotros es importante que los colaboradores que brindan sus servicios en nuestra organización tengan a su disposición toda la información relacionada a los riesgos a los que se encuentran expuestos durante su jornada laboral en el desempeño diario de sus actividades. Entre ellos, agentes biológicos, mecánicos y ergonómicos que se derivan de la organización en el puesto de trabajo y que, por exposición continua, puede verse afectada la salud del trabajador a corto y a largo plazo. Es responsabilidad de nuestro departamento identificar y evaluar estos agentes a fin de mantener un control del riesgo o a su vez disminuirlo. De esta manera, vigilamos la salud y la seguridad del trabajador en su puesto de trabajo para evitar accidentes de trabajo, formación de lesiones, enfermedades profesionales o incluso enfermedades comunes desencadenantes. Empecemos. ¿Cómo identificamos un riesgo laboral? Para ello, es necesario conocer la diferencia entre riesgo y peligro. El peligro es la combinación o característica que puede causar lesiones o daño en la salud de los trabajadores, mientras que el riesgo no es más que la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Debemos entender qué implican los riesgos ergonómicos. Son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido o incrementado por el tipo e intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo con ausencias de periodos de recuperación. Los trastornos musculoesqueléticos son afecciones o enfermedades que involucran los tendones, músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano. Es decir, enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato musculoesquelético. Entre los factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético tenemos la generación de fuerza, la alta frecuencia de movimientos, la duración larga de la exposición, la ausencia de periodos de recuperación, el estatismo postural, entre otras. La aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos pueden distinguirse en tres etapas. 1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando durante la noche y los fines de semana. 2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. 3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de tareas, incluso las más triviales. Los trastornos musculoesqueléticos se pueden caracterizar como trastornos episódicos, ya que el dolor puede desaparecer y volver a presentarse meses o años después, o como trastornos persistentes o irreversibles. Algunos trastornos musculoesqueléticos, como el síndrome del túnel carpiano, son específicos por sus síntomas y señales bien definidos, pero otros no lo son tanto porque el dolor o el malestar aparecen sin que haya un trastorno específico claro. La realización de movimientos repetitivos de una determinada actividad física genera a largo plazo lesiones en músculos y articulaciones. Estos trastornos se centran en dedos de la mano y muñecas, pudiendo generar artritis, artrosis, entre otras patologías similares. Medidas preventivas para evitar trastornos musculoesqueléticos. Adoptar posturas correctas de trabajo. Alternar actividades laborales para evitar la inmovilidad. Correcta organización del trabajo. Información sobre riesgos y sus medidas preventivas. Pausas activas. Movimientos de manos. Mantener los dedos uno contra otro apretados hasta contar 6. Toca el dedo índice con el pulgar, luego el dedo del corazón, el anular y el meñique. Dejar de apretar sin separar. Levantar los codos hasta que notes tensión en la parte inferior de los dedos, contando hasta 6 manteniendo la tensión en el estiramiento. Hay que doblar todos los dedos, no solo acercar el pulgar. Flexiona los dedos, llévalos hacia arriba y vuelve a extenderlos lentamente.
Coloque los brazos con puños cerrados, extiende los dedos y vuelve a cerrar los puños lentamente. Los riesgos ergonómicos también tienen relación a la utilización constante de pantallas de visualización de datos. Cuando el periodo de utilización de pantallas de visualización de datos supera las 4 horas diarias de trabajo o 20 horas semanales, la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos aumenta. Debido a la adopción de malas posturas al sentarse o tener una postura estética prolongada, mantenimiento de una postura sentada estática prolongada o por movimientos repetitivos originados por el manejo habitual e intensivo del teclado y el ratón. Los problemas visuales se derivan del uso constante de las pantallas de visualización, presentando problemas como ojos secos, ojos llorosos, visión borrosa, doble visión, ardor y otras sensaciones dependiendo de la persona. Los principales factores que provocan los síntomas anteriormente descritos son el brillo de la pantalla, diferencia entre lo que se mira y su más inmediato entorno, la distancia entre ojos y la pantalla o documento, la facilidad de lectura de la pantalla o documento, el tiempo de exposición a la fuente luminosa. Como consecuencia indirecta del reflejo de las pantallas, el trabajador puede verse forzado a adoptar una mala postura para observar bien y así empezar a desarrollar un problema de salud. Entre las medidas preventivas para evitar problemas visuales tenemos: seguir la regla 20-20. Cada 20 minutos, mirar a una distancia de 6 metros durante 20 segundos. Mover los ojos de arriba hacia abajo y hacia los lados. Cubrir tus ojos con las manos por 1 minuto. Abrir los ojos y relajarlos unos segundos. Cerrarlos de nuevo y describir con el globo ocular un círculo en sentido de las agujas del reloj y viceversa. Contraer los músculos del rostro en un gesto, conservar la posición 3 segundos y luego relajarse. Se podrá comprobar que la visión es más nítida y más vivos los ojos. La fatiga mental es un problema derivado del uso de las pantallas de visualización de datos. El trabajo muchas veces exige atender gran cantidad de información y elaborar rápidamente una respuesta. Por este motivo, se van produciendo situaciones que requieren una elevada carga mental. Medidas preventivas. Para este caso concreto, la mayoría de acciones preventivas deben enfocarse desde la perspectiva de una buena organización de trabajo. Ritmo de trabajo y contenidos de tareas adecuados, evitar la monotonía y repetitividad de tareas, implicar al trabajador en las tareas que realiza, proporcionar niveles de autonomía en el trabajo, información a los trabajadores. Para evitar los riesgos asociados al uso del ordenador, hay que tener en cuenta 5 elementos que son: 1. Diseño del puesto de trabajo. Deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca los cambios de postura. 2. Elementos del puesto, dentro del cual se encuentran asiento de trabajo y la posición del equipo informático. 3. Medio ambiente físico. El puesto de trabajo tendrá los niveles de ruido, temperatura, iluminación, entre otros, que marquen la legislación. Respecto a la iluminación, las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo. 4. Relación ordenador-persona. Para la elaboración, elección, compra y modificación de programas, así como para la definición de tareas que requieran pantallas de visualización, se tendrá que tomar en cuenta los siguientes factores. El programa deberá estar adaptado a la tarea que se deba realizar. El programa deberá adaptarse al nivel de conocimiento y experiencia del trabajador. 5. La organización del trabajo. Existe toda una serie de medidas organizativas, por ejemplo, dirigidas a garantizar que todos los elementos materiales constitutivos del puesto satisfagan los requerimientos de diseño ergonómico, equipamiento, programas de ordenador, condiciones ambientales, etc., enfocadas a garantizar la formación e información de los trabajadores. Ten presente que la adopción de posturas inadecuadas durante el desarrollo de actividades en la jornada laboral trae consigo una serie de problemas a nivel de tu salud. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para adoptar una postura correcta al estar de pie. Evita tomar posturas que encorven tu espalda o la exponga a movimientos forzados. Evita que sobresalga tu abdomen para prevenir fatiga y tensión muscular en piernas, espalda, rodillas y cuello. Se recomienda que tomes las siguientes medidas para ayudarte a mantener una buena postura al desarrollar tus actividades. Postura derecha.
piernas, torso y cabeza verticales. Mantener los pies en dirección frontal a la mesa de trabajo y ubicar el cuerpo justo en el centro y frente al material de trabajo. Los codos deben formar un ángulo recto de 90 grados. Los antebrazos deben apoyarse en el escritorio. Cuando permanezca de pie durante periodos prolongados, utiliza una alfombra antifatiga acolchada. Ubicación del equipo informático en el desarrollo de actividades de pie o sentado. Pantalla. Esta debe estar frente al trabajador. La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de los ojos y ligeramente inclinada. La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser mayor o igual a 40 centímetros. Su altura debe coincidir aproximadamente con la primera línea de la pantalla. Ten en cuenta, si tu trabajo es de pie, la altura de la mesa debe estar a la altura de tus codos o ligeramente por debajo y debe ser regulable. Al no estar la pantalla frente o a una altura correcta, puede producir problemas de cuello y hombros. Teclado. Esta no debe estar muy cerca al borde de la mesa, ya que el esfuerzo de escribir sin apoyo puede crear lesiones en brazos y antebrazos. El teclado debe estar frente a nosotros, dejando como mínimo un espacio libre de 10 centímetros desde el borde de la mesa para ayudar al antebrazo. Nuestras muñecas deben quedar alineadas con los antebrazos. Si las muñecas quedan inclinadas, regularemos la altura del teclado, o también es posible utilizar un reposamuñecas o un teclado ergonómico. Mouse o ratón. El tamaño del ratón deberá ir en concordancia con el tamaño de la mano, haciendo que los dedos coincidan sobre los diferentes botones sin tener que extenderlos o flexionarlos. Debería permitir reposar la mano de forma natural y relajada sobre el ratón. Hay que evitar el uso de ratones excesivamente planos o abombados. Los ratones muy altos pueden elevar la mano y desalinear el conjunto antebrazo, muñeca y mano, provocando la extensión de la muñeca. Postura correcta para el uso del mouse. El mouse debe estar paralelo a la parte media del teclado a nivel de los codos. Mano, muñeca y antebrazo deben estar en línea recta. Los brazos deben descansar de un modo relajado a los costados. Mover el mouse girando el brazo por el codo. Evitar doblar la muñeca hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Mantener los dedos relajados. No permitir que se desplacen por encima de los botones sin tocarlos. Cuando no necesite usar el mouse, no lo sujete. Reposa muñecas. Es una almohadilla que se coloca en el borde del teclado o del ratón, cuya función es la de mantener la muñeca apoyada a una altura suficiente para poder trabajar con la muñeca recta. El reposamuñecas, sin embargo, es solo recomendable para personas que tengan manos pequeñas, ya que las manos mayores facilitan un mejor apoyo en la mesa, manteniendo la muñeca recta. Si tus actividades requieren de levantamiento de cargas, presta atención a lo siguiente. Usa movimientos lentos y suaves. Los movimientos apurados y a tirones pueden forzar excesivamente los músculos de la espalda. Presta atención a las siguientes recomendaciones para levantar cargas. 1. Antes de empezar, estudia la carga. Sigue las indicaciones del embalaje referente a las características de la carga: peso, volumen, centro de gravedad, posición de transporte y fragilidad. Si no hay indicaciones en el embalaje, ten en cuenta la forma, peso aproximado, las zonas de agarre y los posibles puntos de peligro. Es recomendable que intentes levantar primero un lado, ya que no siempre la dimensión de la carga ofrece una idea exacta del peso real. Planifica la ruta de transporte. Debes tener previsto la ruta de transporte y el punto de destino final. Retira los objetos que te impidan el paso libre. Elementos mecánicos. Cuando debas manipular una carga, utiliza siempre que sea posible equipos mecánicos o manuales que faciliten el levantamiento. Pide ayuda a otras personas cuando el peso y o volumen de carga superen lo recomendado. 2. Levanta la carga. Sitúate cerca de la carga y flexiona las piernas manteniendo la espalda recta. Asegúrate un buen agarre y carga con las dos manos. Procura no flexionar la espalda. Sitúa un pie detrás para estabilizar el cuerpo y coloca el otro pie al lado de la carga en dirección del movimiento. Levanta suavemente, haciendo la fuerza con las piernas y con la espalda recta. No muevas la carga de forma rápida o brusca. Transporta la carga con la espalda y el cuello rectos.
sin flexiones. No gires el tronco, es preferible mover los pies para colocarte en la dirección adecuada. La inclinación del tronco sin flexionar las piernas es la causa más frecuente de dolores lumbares agudos. 3. Transporta la carga. La carga debe transportarse lo más cerca posible del cuerpo. Para ambos sexos, la zona óptima se sitúa a nivel de la cintura y cerca del cuerpo. En esta zona podemos manipular el peso máximo con el mínimo esfuerzo. Si cambias de zona, se deberá reducir el peso de la carga para garantizar tu seguridad y salud. A medida que la distancia de la carga y el cuerpo va aumentando, también se irá reduciendo tu capacidad para manipularla. Deberás realizar más esfuerzo. 4. Depositar la carga. Encadena las operaciones sin detenerte. Busca un punto de apoyo y cambia la posición de las manos en función del lugar donde debas depositar la carga. Si no hay un punto de apoyo, eleva la carga hasta la cintura y, haciendo un pequeño receso, levanta. Almacenaje. Procura almacenar las cargas más pesadas y de uso más frecuente en los estantes intermedios de fácil alcance. Antes de depositar una carga, retira todos los materiales que te puedan suponer un obstáculo. Recuerda, no levantar los objetos por encima de tu cabeza, no girar el cuerpo al levantar y descargar objetos, pasar por encima de objetos al levantar una carga. Ahora, hablemos de riesgos biológicos. Se determina cuando existe exposición a agentes vivos que al ingresar en nuestro organismo, ya sea por vía respiratoria, dérmica, digestiva o parental, son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellos incluyen bacterias, virus, hongos, levaduras, mojos y parásitos. Quedan excluidos los ectoparásitos, ácaros, piojos, los insectos animales o plantas. ¿Cómo identificar y evaluar los diferentes riesgos biológicos? Conocer los agentes y enfermedades habituales en el sector en el que el trabajador brinda sus servicios. Debemos atender a las características de los agentes cuyos defectos hay que prevenir. Identificar la relación de puestos de trabajo con la exposición a los diferentes agentes. Analizar los procesos de trabajo e identificar los momentos donde se produce la exposición. Por último, tendremos que tener en cuenta a los trabajadores sensibles, aquellos que pudieran tener un riesgo adicional en función a sus características personales o estado biológico, patologías, medicación, embarazo, etc. Para ello ten presente que un agente biológico infeccioso es cualquier microorganismo capaz de producir enfermedad cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un huésped susceptible y mediante una vía de entrada. Tenemos 4 vías de ingreso que son vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva y vía parental. Toma en cuenta que para que un desecho sea considerado como peligroso, debe contener una cierta cantidad de patógenos o sustancias químicas peligrosas que sean capaces de producir daño. Los desechos generados producto de las actividades de atención médica y odontológica en Asista Centros Médicos son desechos comunes, por ejemplo, papel higiénico, material de oficina, toallas de uso descartable utilizadas para el secado de manos, entre otros. Desechos biológicos infecciosos, por ejemplo, envases que contengan muestras de heces y orina, equipos de protección personal descartable utilizado en la atención de la salud, materiales contaminados con sangre u otros fluidos corporales que presenten un riesgo biológico. Ten presente que las piezas dentales serán manejadas como desechos biológicos infecciosos. Desechos cortopunzantes, lancetas, agujas, pipetas, hisopos, bajalenguas, espéculos vaginales descartables, tubos de sangre, etc. Desechos farmacéuticos peligrosos, medicamentos, antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos, etc. Ten presente que, si es consumido todo el medicamento, se coloca en el guardián por sus características cortopunzantes, pero si es residuos de líquido, se coloca en farmacéuticos. Siempre existe el riesgo de sufrir en algún momento de tu labor en la organización exposición a un agente biológico. Para prevenir un posible riesgo, es imprescindible las siguientes recomendaciones. Higieniza tus manos frecuentemente, lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno. El uso de guantes es importante en su labor, pero no reemplaza la higiene de las manos. Además, es importante aplicar el concepto de manos seguras, uñas cortas, limpias y sin esmalte, y retire todas sus joyas. Utilizar siempre los elementos de protección personal durante su jornada laboral,
guantes, gorros, mascarillas, batas y si es necesario gafas de protección. Solo con ello evitarás un posible contagio. Infórmate continuamente sobre el uso y la eliminación de desechos sanitarios. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Además, debes seguir las siguientes pautas en relación a la atención que se brinda a los usuarios que acuden a farmacia. Respeta la distancia de seguridad. Limpia y desinfecta frecuentemente las zonas de atención. Disponer de dispensadores con alcohol o gel desinfectante al alcance de los usuarios de farmacia y de su personal. Ten presente: si una persona sospechosa o caso confirmado de COVID ha estado en las instalaciones que respectan al área de farmacia, se procederá a la limpieza y desinfección de la zona, ya que ha estado en contacto con la misma, el suelo y el mobiliario en un área de 2 metros. Recuerda que debes notificar de forma inmediata y obligatoria cualquier incidente, suceso o accidente a tu jefe inmediato y al responsable del área de seguridad y salud ocupacional. Si sufres alguna lesión, acude de inmediato al área de enfermería para que seas atendido. Recuerda que debes estar en seguimiento y notificar cualquier cambio que sientas en tu salud. Asista se preocupa por sus colaboradores y brindará el apoyo y seguimiento a todos los casos. Hablemos de riesgo mecánico. Es importante que tomes en cuenta la siguiente información relacionada con caídas, resbalones y golpes en el trabajo. Un accidente por caída o golpes rara vez es el resultado de una sola causa. Generalmente es debido a la ocurrencia de varios factores y circunstancias. Hay 3 clases de accidentes producidos por caídas. Aquellos en que una persona se cae desde un nivel más alto que el suelo debido al uso de escaleras o cualquier mobiliario o elemento que tenga cierta altura para tomar material de trabajo, documentos, etc. Aquellos en los que la persona resulta alcanzada por un objeto que cae y el golpe le produce daño. Y las caídas al mismo nivel, por ejemplo, tropiezos, resbalones, etc., producidas por suelos resbaladizos, calzado inadecuado, obstáculo, choques, etc. Cuando estamos apurados, frustrados, cansados o complacientes, tendemos a cometer errores y tomar decisiones que aumentan la posibilidad de sufrir lesiones. Nadie elige resbalarse, caer o tropezar, pero el riesgo aumenta cuando alguno de estos 4 estados afecta nuestro día. Hay que tomar en cuenta que la presencia de peligros, de tropezones, caídas o resbalones no es suficiente para causar un incidente o un accidente por sí solo. También se requiere que el trabajador quite sus ojos y mente de la tarea que está realizando en ese momento. Y cuando esto sucede, el peligro y el factor humano se combinan rápidamente para causar caídas que provocan lesiones, provocando consecuencias a nivel físico como traumas en extremidades, heridas, y productivo como la pérdida de capacidad laboral y el ausentismo. ¿Cómo evitar caídas, resbalones y golpes en el trabajo? Presta atención. Mantener ordenadas las superficies de trabajo. Al subir o bajar escaleras, apoye completamente el pie en la base del escalón. No dejar cajones o archivadores abiertos. Se debe caminar, no correr. Utilización de señalización en caso de realizar aseo en horas laborales. Si te sientes mareado o que puedes perder el equilibrio, evita situaciones de riesgos como el uso de escaleras. Siéntate y busca ayuda. Hacer el uso de pasamanos y barandas en las escaleras. Riesgo de accidentes durante trayectos de casa a trabajo o viceversa. Todos los días laborables te encuentras expuesto a riesgos de accidentes durante el trayecto de la casa al trabajo o viceversa. Es importante que, si sufres un accidente de tránsito, en este caso debe ser reportado rápidamente a tu jefe inmediato y al encargado de salud y seguridad ocupacional. Acude inmediatamente a emergencias, ya que si presentas traumatismos graves, debes ser atendido por el nivel de atención correspondiente. Si sufres una lesión o traumatismo leve, este caso debe ser reportado a tu jefe inmediato y al encargado de salud y seguridad ocupacional para que seas evaluado de forma rápida por un médico tratante. Tus familiares deben conocer todos tus datos personales para reportar la novedad en caso de encontrarte incomunicado. Medidas de prevención. Si conduces tu auto, maneja a una velocidad moderada, en donde te sientas seguro conduciendo. Se sabe que el impacto entre automóviles que circulan a 65 km por hora, el riesgo de mortalidad para los ocupantes es del 85%. No conduzcas si te encuentras cansado o somnoliento.
puesto que el riesgo aumenta de sufrir una colisión que cause muertes o lesiones graves. No conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva, ya que aumenta el riesgo de que se produzca una colisión y cause muertes o lesiones graves. La utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción son muy importantes. El uso correcto del casco puede dar lugar a reducciones del 42% en el riesgo de traumatismos mortales y del 69% en el riesgo de traumatismos craneales. Asimismo, ponerse el cinturón de seguridad reduce de un 45 a un 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros y traseros. Evita distracciones durante la conducción, como el uso de teléfonos móviles, manos libres, etc. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente tiene la responsabilidad de mantener la seguridad del personal, pero a su vez, los trabajadores son responsables de asumir su seguridad. Presta atención. Responsabilidad de asista a centros médicos. Proporcionar capacitación. Mantener adecuadamente los sitios de trabajo. Desarrollar políticas y procedimientos. Invertir en productos de limpieza de calidad. Desarrollar una cultura de seguridad en la empresa. Proporcionar recordatorios frecuentes sobre los hábitos seguros en el trabajo. Mejorar la seguridad fuera del trabajo con capacitaciones sobre factores humanos. La responsabilidad del personal. Participar activamente en capacitaciones. Informar sobre problemas de mantenimiento, seguir las políticas y procedimientos, cumplir los requisitos de limpieza, participar en la cultura de seguridad, analizar y mejorar los hábitos de trabajo, aplicar las lecciones en los entrenamientos sobre factores humanos al salir del trabajo. Ser prudente no cuesta, la imprudencia sí. Gracias por tu atención. Ahora estás listo para rendir la prueba de verificación.